otra unidad de este curso Cuentos de Hadas. Vamos a seguir viendo los arquetipos. Los arquetipos me sirven un poco para establecer un punto de inicio de un tema, porque los cuentos de hadas son tan vastos, tienen tantísimo que contar, tantísimos cuentos diferentes, de diferentes lugares, que es difícil establecer puntos en común. Entonces creo que los arquetipos es un buen punto en común también para ver cómo se desarrollan, cómo eran en el pasado, cómo se han desarrollado y cómo son ahora mismo y cómo puede ser en el futuro, ¿no? Creo que es para las personas que están en este curso, que escriben o ilustran, puede ser muy interesante preguntarse un poco sobre su trabajo, como yo lo hago también, estudiando. Naturalmente pienso en mi trabajo. Y espero que sea también interesante para vosotros. Para mí es interesante recoger todo el material y estudiarlo, porque me da la oportunidad de establecer también un orden mental a la hora de trabajar en mis cuentos. Bueno, vamos a ver los arquetipos entre hermanos, que no serían en sí mismo un arquetipo. Es decir, arquetipo sería, por ejemplo, hermanos fratricidas o la lucha entre hermanos, o hermanos cooperativos. Ese sería el arquetipo. En sí, hermanos, como bien sabéis, no es un arquetipo. Nos comentaba el psicólogo Jordan Peterson algo muy interesante sobre los hermanos. Es la primera historia bíblica en la tierra, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Es exactamente esa lucha, esa historia del fratricidio terrible entre los hermanos Caín y Abel. Son muy pocas líneas, os lo dejo para que leáis exactamente qué es lo que dice, pero creo que hay todo un mundo ahí dentro y naturalmente las historias bíblicas o los mitos, las leyendas nos sirven un poco para enlazar de dónde vienen los cuentos de hadas, ¿no? Como a estas historias a partir de los cuentos de hadas, bueno, hay una progresión de estas historias y se establecen como lenguaje. Sin embargo, cuando leemos la historia bíblica se queda un poco, esta es mi opinión, y que me perdonen los muy católicos y los bíblicos, se me queda un poco seco, ¿no? Le falta un poco la estructura del cuento, el ritmo, ¿cómo decirlo? Cómo fluye a través de un cuento. Sin embargo, las historias bíblicas parece que son un poco más secas y están como cortadas, ¿no? Eso es una reflexión personal. Decía que la historia de Abel y Caín, el primogénito que labraba la tierra, y Abel que cuidaba los animales. Esto lo vemos mucho en los cuentos de hadas, ¿no? Esta dicotomía, esta duplicidad, que parece que habla un poco de los primeros asentamientos, ¿no? Después de que el hombre fuera sedentario, ¿no? Que abandona la caza y se establece para cultivar plantas y crecer animales. Y estas dos vertientes, pues la hace Abel y Caín. Abel es el preferido de Dios y Caín es envidioso de esa fortuna. Dios le advierte a Caín que el pecado le acecha, que debe hacer lo correcto para poder caminar con la frente alta, pero termina matando a Abel y vagando por la tierra sin que nadie pueda tocarlo como penitencia. Dios lo señala como la marca de Caín. Como ves, hay mucho más en esta historia relacionada con los cuentos de hadas. Es Prop, que como hemos indicado es el experto que vamos a referir cuando queramos ver las estructuras comunes y los patrones de conducta y de escritura de los cuentos. Prop lo señaló como uno de los tipos de cuentos de hadas. Concretamente el número 14. Prop decía que el villano comete un asesinato. Y en el A14, que sería un tipo dentro del 14, el hermano mayor mata al hermano menor y secuestra a su novia. Añadía esto. Vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias entre hermano mayor, por qué exactamente es el hermano mayor el que mata al menor, ¿no? Y por qué no es al contrario. Porque en todos los cuentos es así, exactamente. Esto es muy, muy interesante, yo creo, ver esa relación entre hermanos.
Bueno, los dos hermanos fratricidas integran esas dos personalidades que tiene el alma, ¿no? La lucha del bien y el mal. Como hemos hablado siempre hasta esta unidad, siempre dentro de cada persona. Lo estamos hablando no solamente a nivel individual, a nivel de grupo. Es también de lo que es correcto e incorrecto, de no dejarse llevar por la envidia o por el resentimiento. Hay siempre alguien más afortunado que tú, más guapo, más rico, más brillante. Una vez agraciado a los ojos de Dios el reflejo de la envidia. Bueno, como hemos comentado varias veces en el cuento, el mito, la historia, si va interpretado, debe ser interpretado en todas sus formas y todas sus direcciones. Esto ya lo hemos visto, creo, pero creo que me gusta recalcarlo. El yo como Abel, pero también el yo como Caín y como los dos a la vez dentro de uno. Es decir, el yo como el padre, el yo como la madre, el yo como el objeto mágico, que sucede siempre en los cuentos de hadas, que seguramente lo veremos la próxima semana también como arquetipos. Bueno, también podemos ver esa separación de hermanos en el hijo pródigo, por ejemplo. No sé si recordé la historia, es una parábola en la cual creo que también el hermano menor es el que se va fuera de casa, gasta todo el dinero y vuelve y lo coge el padre ante el asombro de su hermano mayor, que había hecho todo perfectamente y nadie le había hecho ningún banquete. Sin embargo, el padre se lo hace al hermano menor. Bueno, también lo vemos en la historia egipcia de los dos hermanos, que os la dejo más abajo para que la leáis. Bueno, como hemos visto, los cuentos sobre hermanos son recurrentes, ya sea con 2, con 3, con 4 hermanos. Comentaba Prop algo muy interesante, que es sobre el número de hermanos de los cuentos, que tiene mucho que ver con las repeticiones, el número de encuentros mágicos, el número de personajes. Todo está relacionado con el ritmo, la musicalidad, la repetición de los cuentos, que, a diferencia de los mitos, como comentaba, incorporan esa narración y esa repetición como un factor fundamental, como una parte integral del cuento, la que une todo, ¿no? Esa repetición, esa narración que fluye primero oralmente y después es recogida a través de los expertos, a través de Grimm o Andersen o el resto de expertos que recogieron los cuentos orales. Bueno, el número 3, los 3 hermanos, siempre tiene una cierta lógica, porque en cualquier evento el primer puede ser una casualidad, el segundo puede ser una cuestión de suerte, pero el tercero ya forma parte de ese patrón reconocible, ¿no? Sucede también con las veces que se encuentra un personaje, o las veces que recibe un objeto mágico, o las veces que intenta algo, ¿no? Pues suelen ser 3. Vamos a ver que esto no es siempre así, pero el 3 sí que es un número mágico de los cuentos. 3 pruebas, 3 elementos mágicos, a veces 7, ¿no? Lo veo muchas veces. Estos números son muy importantes, pero en los cuentos de hadas de origen europeo. Sabemos por los expertos que no es así en todo el mundo. En las culturas occidentales, cuando hay una multiplicación, se triplica, pero eso no es universal. Por ejemplo, en el sur de Asia y en las historias de nativos americanos se cuadriplican los elementos, y en el este de Asia se duplican, y es siempre constante. Bueno, Prop no llegó a ser tan preciso porque él había estudiado una parte de los cuentos, no mundialmente todos los cuentos. Él comentaba que si se multiplicaban, el número era 3. No es exactamente, es cierto que se multiplican, pero el número no es siempre 3, cambia. Bueno, vamos a ver la relación entre dos hermanos, que es algo muy común en los cuentos de hadas. Dos hermanos, uno rico, otro pobre, uno bueno, otro de corazón duro, uno que se queda en casa, otro que se marcha. Con esa dicotomía nos ayuda siempre a hablar de otras cosas, no solamente de relación entre hermanos. ¿Hay alguna diferencia entre el género, entre hermanos y hermanas? Como hemos comentado cuando hemos visto la parte del ánima, el animus, el simbolismo es una parte fundamental para entender este tipo de relaciones. No siempre una virtud o un defecto de hermanos o hermanas está relacionado siempre con el género, sino que
está relacionado con la parte simbólicamente femenina o simbólicamente masculina. Yo espero que esto haya quedado claro porque es importante a la hora de seguir para no recalcar cada vez esta cuestión. De la misma manera, hermano, hermana integran de alguna manera junto las dos mitades del alma. Son dos opuestos de naturaleza. Comentaba Jung algo muy interesante para explicar esta dicotomía, esta partición, que es que si dos elementos divergentes de nuestra personalidad no se integran en uno solo, sucede una desgracia. Esto lo comentaba con la parte también negativa de nosotros mismos, ¿no? Lo comentaba, si queréis profundizar en ello, él decía integrar la parte oscura de nosotros mismos en nuestra personalidad, para no reprimirla, para hacerla parte de nosotros mismos. Esto también es muy interesante en los cuentos, creo que lo hemos hablado un poco. La parte siempre del yin y del yang, ¿no? Que todo bien tiene un mal y todo mal tiene parte de bien. Y lo mismo con los personajes. Un personaje tiene que conocer el mal para derrotarlo, y siempre el personaje malvado tiene un poco de bien como reciprocidad de esta acción. Bueno, un ejemplo muy claro de este tema es el cuento de los hermanos Grimm, Dos hermanos, que aconsejo leer. Es un cuento muy significativo en cuanto a dinámica de números, también es muy divertido. Parecía que son como 3 o 4 cuentos diferentes, no parece un solo cuento, parecen como varios que están pegados. Esto puede suceder mucho en los cuentos de los hermanos Grimm, que pareciera que son muchos cuentos juntos, sobre todo los cuentos más largos. Empieza así. Érase una vez dos hermanos, rico uno y el otro pobre. El rico tenía el oficio de orfebre y era hombre de corazón duro. El pobre se ganaba la vida haciendo escobas y era bueno y honrado. Tenía dos hijos, gemelos y parecidos como dos gotas de agua. Los dos niños iban de cuando en cuando a la casa del rico, donde algunas veces comían de la sobra de la mesa. Así comienza el cuento. Después aparecen muchos animales, aparecen unos elementos mágicos, aparecen los hijos de los hijos, y esta dicotomía se ve muy bien en este cuento, que os dejo y os aconsejo leerlo completamente. Existe otro tipo de relación a dos que no es tan contrastada, la relación simbiótica entre hermanos, como por ejemplo Hansel y Gretel, ¿no? Con el ánima y el animus apoyándose, ayudándose, integrando una sola parte de la persona. O los dos hermanitos, no sé si acordáis este cuento de los hermanos Grimm, en el cual el hermano se convierte en corzo bebiendo de una fuente mágica y permanecen unidos para salir adelante la historia. Una parte sufre un cambio traumático, y la parte ánima, en este cuento comentaba, es la que tiene que ayudar a encontrar el camino. En este caso, la parte femenina, la parte ánima, ayuda al ánimo a encontrar el camino. Bueno, Hansel y Gretel, le voy a comentar rápidamente. No sé si sabéis que los cuentos que siempre comienzan habías una vez o eras una vez en un lugar muy lejano, ¿no? Siempre es algo muy genérico, que puede ser en cualquier sitio. También los nombres son así. Por ejemplo, Hansel y Gretel eran los nombres más comunes en la Alemania donde se recogieron estos cuentos. Entonces Hansel y Gretel puede ser cualquiera, ¿no? En español tenemos Juan, por ejemplo, como nombre, que era un nombre sigue siendo un nombre muy común en España y también en Sudamérica. Solamente este pequeño paréntesis. Bueno, los tres hermanos son más frecuentes los cuentos de hadas. Forma parte, además de la estructura de repetición, de algo que llama no ser fortuito, a un patrón de conducta que se rompe en el tercero o en el primero, o a una elección entre tres, que ya no es fortuito. La tríada también puede formar parte de elementos diferentes como el agua, la tierra y el aire. Y también ese patrón puede formar parte de un proceso de crecimiento o de un desarrollo, como en el caso del cuento famoso y muy interesante sobre tres hermanos que son los tres cerditos, ¿no? También los animales son siempre muy interesantes cuando se refiere a nuestro comportamiento, porque nos ayuda
a ser un poco más libres, ¿no? Los animales, y nos dan también ese nivel de complejidad, también ese nivel de metáfora que es todavía más interesante. Bueno, nosotros conocemos el cuento de Disney, pero es una historia muy antigua y no está contada por los autores clásicos como Andersen o Grimm. Aparece en English Fairy Tales en 1890 de un tal Joseph Jacobs, que también recogió algunos cuentos. Bueno, muy interesante porque no es una relación de diferentes personalidades o de lucha, sino de crecimiento. A través de los tres hermanos vemos el crecimiento de madurez del niño. Como comenta Bruno Bettelheim, es también una metáfora de los estados de arquitectura del hombre. No sé si os habéis fijado. Desarrolla esa conciencia de responsabilidad a través de la arquitectura. Y los hermanos no mueren, sino que se van integrando a las diferentes casas. También interesante. Y al igual que el rey encarnaba todas las personalidades de los hijos, en este caso es él mismo con diferentes estados de crecimiento intelectual y de asumir responsabilidades cada vez mayores. Este cuento le gusta mucho a los niños y todos los niños lo saben. Esto es muy, muy interesante, hay que tenerlo en cuenta el por qué. Y es ese patrón de crecimiento. En este caso el lobo no actúa como un alma malvada, sino como una fuerza de la naturaleza, ¿no? A partir de ese viento que puede derrumbar la arquitectura. Y como hemos visto otra vez, es la adulación, es decir, el ego del niño, el que puede hacer caer la casa. Hay otro cuento muy interesante también, que es Las tres plumas, en las que tres hermanos deciden su suerte y herencia a través de pruebas que el padre les propone. Otro paréntesis aquí. Habréis notado que en muchos cuentos se habla del hermano pequeño como el más débil, el que tiene que utilizar otros recursos para seguir adelante. Bueno, muchos psicólogos están de acuerdo en que el hermano menor, la creatividad se da de una manera más pronunciada. Quizás al estar más aislado, a necesitar otros tipos de estímulos, a tener menos responsabilidades, ya que las responsabilidades casi siempre recaen en los hermanos mayores. Esto es muy interesante porque el hermano menor pareciera que es la parte más creativa de nosotros mismos, ¿no? Esa parte también inconsciente. Es decir, no sigue la línea que propone el padre. Le viene una idea a veces disparatada, a veces con elementos mágicos, y esa parte del inconsciente de la que está hablando. Ese no sigue el racionalismo de los otros hermanos, y es una parte creativa que tenemos que mirar de nosotros mismos. No significa que las personas creativas tengan que mirar, tengan que tener la solución a un problema. Significa que la parte más creativa de nosotros mismos, también si somos muy racionalistas, a veces tiene que resolver el problema. El racionalismo no basta. Aquí cierro el paréntesis. Bueno, las tres plumas, tres hermanos tienen que encontrar los desafíos que el padre les propone siguiendo tres plumas que lanza al aire. A los mayores la pluma le lleva a sitios lejanos, encuentran objetos adecuados. Pero la pluma al más pequeño le cae a los pies y tiene que adentrarse en la tierra, es decir, en sí mismo, para encontrar ese tesoro buscado. Eso es lo que comentaba, ¿no? De la parte inconsciente. Tenemos que adentrarnos nosotros mismos. Y lo encuentra adentrándose en las profundidades. Y está en forma de sapo, porque naturalmente cuando tenemos que resolver un problema no se nos aparece en forma tan de luces y colores, ¿no? Es siempre en forma oscura, en forma fea, en este caso en forma de sapo, pero es el sapo el que le dará el tesoro y aquello que busca. Esto lo vemos mucho en los cuentos de hadas, ¿no? Esta transformación de algo que parece feo en algo que será bonito al final. Naturalmente todos tenemos que hacer ese recorrido interior para encontrar algo valioso. Y tampoco tenemos ni idea de que está ahí, pero está ahí y está ahí en forma de sapo. Bueno, se trata también de esa lucha de racionalismo que comentaba con el inconsciente, ¿no? Lo vemos constantemente porque el hermano mayor suele ser el más listo, el más fuerte, el mejor de los tres, el que sigue, el que obedece al padre. Y es el menor el que llega a solucionar el problema o casarse con la princesa. Siempre parece el más torpe, el más tonto, ¿no? Porque no se trata literalmente que el más tonto tiene más mérito,
sino que hay cosas más allá de la apariencia y de la lógica. Yo lo asocio por deformación profesional con la parte más artística, pero estoy seguro que hay otras interpretaciones que no son tan artísticas, ¿no? Quizá esa parte de irracional, esa parte irracional sería más adecuado para las personas que no son artistas. También con una parte que necesita ser despertada en nosotros mismos, ¿no? Que sabemos que está dentro, pero no está despierta. Naturalmente, el padre y cada uno de los tres hermanos de las tres plumas forma parte de esa división de personalidad de cada individuo, de cada niño. No tenemos que pensar el cuento como ¿cuál es mi personaje? Tenemos que pensar que somos todos y somos cada uno individualmente. Por eso son tan complejos los cuentos. Bueno, vamos a seguir viendo los picture books relacionados con este tipo de arquetipo. Dejamos la parte final de los picture books para ver cómo se enlazan los cuentos de ahora con los cuentos de hadas. Estamos intentando ver esos puentes que unen la vieja historia con las actuales, ¿no? Para identificar qué elementos y qué símbolos nos sirven, qué camino podemos tomar para escribir nuevas historias. Perdón. Y seguir reconociendo el alma humana en ellas. Naturalmente los cuentos actuales hablan de la integración de esa sombra, pero de manera muy diferente a estas historias. Vemos más los cuentos concentrados entre los celos entre hermanos, quizás, o cómo compartir espacio, cómo compartir la vida en común, la integración de uno más en el núcleo familia, cuando llega un hermanito, ¿no? Cuando llega una hermanita, ese tipo de relación. Son familias más cortas ahora, entonces los tipos de relaciones son diferentes. Hay otro tipo de hermanos también, tienen diferentes peculiaridades, es decir, de la adopción, hermanastros, separaciones. Los tipos de familias han cambiado mucho, entonces es muy positivo que los cuentos de ahora vean ese tipo de familia que no está contemplado en estos cuentos antiguos. Es muy importante, yo creo que aquí en este caso la diversidad sí que es muy importante, porque la diversidad en este caso sí que simboliza un nuevo tipo de arquetipo y sí que hay que estudiar este tipo de familia, este tipo de relación. Eso es muy, muy interesante. Bueno, perdonadme de nuevo la autorreferencia, pero os voy a contar mi experiencia en esa relación que yo he realizado un cuento sobre la relación entre dos hermanos masculinos. Que son mis hijos, que tengo dos hijos, que son chicos los dos, y me interesaba mucho profundizar en esa relación tan especial, ¿no? Lo primero que noté es que la relación es siempre de amor y odio. Todos los que tenemos hermanos sabemos que es así cuando eres pequeño. Cuando eres grande, ya no. Es decir, ya reprimes ese odio y es todo amor. Bueno, es alguien al que quieres porque tu vida se ha entrelazado a la suya, ¿no? Siempre hay una lucha de espacios y de acuerdos, pero están entrelazados. Yo empecé mi libro de esta manera. Está escrito en inglés, lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir. A brother is someone who you run with and you run from. Es decir, en 2 páginas. Un hermano es alguien con el que corres y del que corres. ¿No? Toda la dinámica del libro se relaciona con la parte primero de amor y la parte de odio, es decir, todo lo que se hace junto y todo lo que separan. Esta era mi visión de eso que veía todos los días, que era esa relación de amor y odio, que al final no puede vivir con él, pero tampoco sin él. Es ese tipo de relación, esa dicotomía de la que hablamos antes, que se da, yo creo, en los hermanos. Así que naturalmente está adaptado a los niños, sociedad de hoy en día. Bueno, hay varios cuentos interesantes. Por ejemplo, está Las Lechucitas, que es un libro muy, muy famoso, que se usa mucho en la escuela para... sobre todo en la escuela, en la guardería, ¿no? Para compensar esa sensación de abandono que tienen los niños cuando lo dejan en la guardería. Las Lechucitas es muy interesante, es un buen cuento. Me acuerdo que le encantaba a mi hijo Javier cuando iba a la escuela, que la madre abandona a los hijos
pero siempre vuelve, ¿no? Pero ese momento de incertidumbre, el abandono es algo muy, muy común en los cuentos de hadas y creo que lo veremos seguramente cuando veamos la relación padre y madre, que seguramente sea la última que veamos como arquetipo. There's Going to Be a Baby, de John Burningham y Helen Hawkesbury, es muy interesante también de cómo llega el nuevo hermano. Después tenemos al otro lado de Sendak, ¿no? Que habla de esa relación entre hermanos y también esa sensación de abandono, ese miedo de perder un hermano. Son cuentos muy, muy fuertes, pero que creo que a los niños le llegan mucho. Bueno, hay otros cuentos que hablan de hermanos que os los dejo aquí, como por ejemplo el Patito Feo o la Cenicienta, que hablan de estas dos hermanas mellizas. Los mellizos se dan mucho sobre todo para hacer una especie de dicotomía, pero no dicotomía, ¿no? Hacer una especie de dicotomía más avanzada. Es decir, de una parte está Cenicienta y de la otra están las dos hermanas, pero que forman uno solo. Es decir, son tres, pero en realidad son dos. Y como veis, hay muchos tipos de cuentos con hermanos. Os los dejo todos los enlaces y si tienes algún comentario, pues encantado de leerlo y de comentarlo con vosotros. Bueno, creo que eso es todo. Seguimos la próxima semana y nada, que tengáis un buen fin de semana y